Dios te bendiga, iglesia. Odre Nuevo, ¿cómo estás? Dile ahí al que está enseguida: si no fuera por mí, tú fueras el más guapo de aquí. ¿Sí se lo dijo o no? Bueno, vamos a estar abriendo nuestra Biblia rápidamente, hermano. En Efesios 1:3. Quiero agradecer a los pastores porque me invitaron a compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar de sus vidas en este día? Amén. Me indica con un amén cuando lo tenga. Bueno, dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Padre Santo, tú eres maravilloso, Señor, y sabemos que tú vas a hablar, Señor, en este mensaje, que tu presencia descienda, Señor, y se manifieste. Oh, Señor, que tú hables a cada una de las personas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema y el título de este mensaje es Ve más allá. Hijos, ¿se escucha el eco bien feo? Pero bueno, ¿cuántos conocen la historia de Josué? Me imagino que ya los pastores han de haber predicado sobre este personaje. Es un personaje muy conocido. Yo quiero enfocarme más en el proceso que él pasó en el desierto. Vemos que después de vagar 40 años en el desierto, Dios le habla en Josué 1:3 y le dice: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué aplica esto, hermano? ¿Qué dice esto? Que Dios ya le había dado la tierra prometida al pueblo de Israel. Solamente era cuestión de que ellos avanzaran, de que ellos caminaran, de que ellos conquistaran, que no se conformaran con lo que Dios les había dado. Tenían que ir más allá. Vemos que ellos ya se habían acostumbrado a vivir de cierta manera en el desierto. Ya tenían 40 años viviendo ahí, imagínenselo. Te acostumbras hasta el clima y luego pues es demasiado tiempo. Otra de las formas de las que ya se habían acostumbrado era porque pues ya tenían la comida diaria. Vemos que el Señor mandaba la vid del cielo, entonces ya no tenían que preocuparse por buscar qué comer. Entonces ya de cierta manera ya se habían acostumbrado a vivir ahí, ya no querían ir más allá, tenían un cierto temor. Vemos que cuando mandaron a los 10 espías, solamente Josué y Caleb eran los que tenían la iniciativa y creían en lo que el Señor ya les había prometido, que era esa tierra. Entonces ya no querían ir, ya no querían avanzar, ya no querían ir más allá. Y si analizamos esto en nuestras vidas, hermano, muchas veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel en el desierto. Ya no queremos avanzar y nos conformamos con lo que el Señor nos ha dado, pero es momentáneo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Estás dispuesto a ir hacia eso que el Señor te prometió, o nomás lo has escuchado en otra gente? Porque, ¿qué quiere decir esto? No sé si le ha pasado que en ocasiones con las personas cercanas hacia nosotros dicen: Dios me bendijo, el Señor hizo esto en mi vida, y nomás nos conformamos con escucharlo, nunca lo hemos experimentado. Entonces nosotros debemos de buscar al Señor y pedirle que Él obre también de esa manera en nuestras vidas. Es por eso que yo te invito a que vayas más allá, así como Josué lo hizo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es por eso que yo te traigo por lo menos 3 razones del por qué debemos de ir más allá nosotros como siervos del Señor. En primer lugar, ve más allá para obtener las bendiciones. ¿Qué? Di conmigo bendiciones. Di conmigo bendiciones. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos obtener esas bendiciones que el Señor nos dio? ¿Cómo podemos obtener esas bendiciones que nosotros como creyentes el Señor ya nos ha brindado? Buscándolo intencionalmente, hermano. ¿Qué quiere decir esto?
que lo busquemos por amor, que lo busquemos porque lo necesitamos. Eso es buscarlo intencionalmente. Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le daría una piedra? Y si le pidiera un pez, le daría una serpiente. El versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le piden? Aquí está la promesa del Señor, hermano. Debemos de tomarla en nuestras vidas. Nosotros como creyentes debemos de esforzarnos para adquirir eso que el Señor ya nos ha ofrecido. Entonces, ¿cómo vamos a poder pedirle al Señor si ni siquiera lo buscamos? Tenemos que buscarlo primeramente y después pedirle. No va de la mano primero pedirle y después buscarlo. Tenemos que primero esforzarnos, buscar al Señor para que el Señor nos ayude. Entonces, debemos de esforzarnos en ese aspecto, hermano, y vamos a poder ir más allá. De esa manera nosotros vamos a poder ir más allá. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermano? Pues que lo más importante para nosotros sea buscar de Dios. Que en el momento en que nos levantemos sea buscar del Señor. De esa manera nosotros vamos a ir más allá. Que en el momento en que nos despertamos, encomendemos nuestro día al Padre, que el Señor nos dé la guianza, que el Señor nos dé las fortalezas que día a día necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Para poder obtener esto, hermano, necesitamos tener disciplina. ¿Cuántos de los que están aquí son disciplinados? ¿Sí son disciplinados? Pues al Señor le agrada eso, hermano, que seamos disciplinados. Porque en ocasiones andamos muy motivados, ¿no? Queremos orar, queremos ayunar, queremos leer la Biblia, y sí, lo hacemos a lo mejor una semana, pero ya a la siguiente ya no lo hacemos, porque muchas veces no somos disciplinados en ese aspecto. Al Señor le gusta que nosotros nos esforcemos y cada día busquemos al Señor. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto es para que haya un avance en nuestras vidas, hermano, para poder crecer. La bendición ya está ahí. El Señor ya sirvió la mesa. Solamente es cuestión de que nosotros nos sentemos y gocemos de esas bendiciones que el Señor ya nos ha dado. En segundo lugar, ve más allá para cumplir el propósito. Di conmigo, propósito. Ahora sí. El versículo 4 y 5 dicen: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuál propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios? Su amor incondicional al creyente, hermano. Él ya nos ha dado identidad, Él ya nos ha dado una herencia, ya nos ha dado un propósito. Entonces, ¿cuál es el destino que nosotros como creyentes tenemos si no nos desviamos del propósito de Dios? ¿Cuál es ese destino que tenemos? Dice su palabra que Él ya nos conocía antes de la fundación del mundo. Él ya trazó nuestro futuro si decidimos hacer su voluntad. Qué hermoso es esto, hermano, que ya el Señor ya tiene nuestra brecha marcada. Solamente es cuestión de que nosotros no nos desviemos. Y no que estemos predestinados, como algunas corrientes dicen, ¿no? Que tú puedes pecar, puedes hacer lo que sea, al cabo, pues ya tú estás predestinado a estar con el Señor, y no es así. Estas corrientes están totalmente equivocadas. Lo que se refiere a este pasaje es que Dios ya nos predestinó a ser sus hijos. Eso es aún más glorioso, hermano. Entonces, debemos de analizar esto y de esta manera ir más allá. ¿Cuántos lo creen? Otra de las maneras que podemos ir más allá, hermano, es pidiéndole al Señor que Él obre en nuestras vidas. Porque mire, muchas veces cuando clamamos al Señor, le pedimos que, ay Señor, dame un carro, ay Señor, dame una casa, ay Señor, bendíceme tú de esta manera. Y no nos preguntamos, no le pedimos al Señor qué es lo que Él quiere para nosotros. Porque nosotros queremos muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor son cosas terrenales, físicas, pero lo que el Señor nos ofrece son cosas espirituales, son eternas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir más allá, hermano, pidiéndole al Señor que Él nos dé su guianza. Debemos de ir más allá en ese aspecto
Y verá que así vamos a tener la victoria, hermano, y vamos a gozar de esas bendiciones que el Señor ya nos ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces no queremos ir también a lo que el Señor nos da por miedo, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a nuestra zona de confort. No queremos, muchas veces tenemos miedo a donde el Señor nos quiere llevar. Entonces por eso no le pedimos al Señor que Él nos dé lo que Él quiere de nosotros. Entonces debemos de esforzarnos, y en veces queremos todo rápido, queremos todo fácil, pero Dios quiere pasarnos por ese proceso. ¿Para qué? Pues para que en ese proceso Dios nos dé sabiduría, nos dé fortaleza. Entonces, de esa manera vamos a ir más allá, pidiéndole al Señor de su guianza. En tercer lugar, ve más allá, así como Dios lo hace. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera Dios ha ido más allá en nuestras vidas? No debemos de conformarnos, hermano, con una visión limitada de lo que Dios quiere de nosotros. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama a pesar de que somos faltos, de que somos pecadores, de que cada día le fallamos. Dios ama por igual al justo como al pecador. Dios ama por igual al creyente como al no creyente. De esa manera Dios ha decidido ir más allá. Él ha decidido mostrar su amor incondicional a pesar de que somos faltos hacia Él. Entonces, debemos de aplicarlo eso en nuestras vidas. Debemos de amar a las personas, porque es fácil amar a las personas que nos demuestran su amor, pero cómo es difícil amar a la gente que nos ha hecho daño. Pero en ese aspecto debemos de ir más allá. Debemos de esforzarnos para amar a esa gente, así como Dios nos ha amado a nosotros, que somos inmerecedores de eso que Él hace con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ahora en adelante van a amar a su prójimo? Amén. Otra de las muchas cosas de las cuales Dios ha ido más allá es al mandar a su Hijo morir por nosotros. Eso es poderoso, eso es grandioso, hermano. Nosotros no éramos parte de su pueblo, nosotros no merecíamos, no éramos parte de ese linaje, y vemos que Dios fue más allá, decidió extender su gracia y su amor hacia nosotros los gentiles. Eso es hermoso para nosotros, hermano. Nosotros no merecíamos eso. Entonces debemos de agradecerle al Señor porque Él decidió ir más allá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sentido ese amor que el Señor solamente ofrece? Ok, hermano, ya para concluir, vamos a recapitular esto. Vamos a que los puntos no se nos queden bien grabados para poderlos llevar a cabo allá afuera, porque de nada nos sirve aprenderlos aquí si no los vamos a llevar allá afuera. Amén. Hemos visto que ir más allá es para abrazar las bendiciones espirituales. Debemos de ir más allá para cumplir el propósito de Cristo. Ir más allá porque Dios ya fue más allá. Dios ya nos bendijo, Dios ya nos eligió, Dios ya nos adoptó. Entonces, después de esto que te acabo de decir, quiero hacerte una pregunta y quiero que la reflexiones. ¿Estás dispuesto a dejar tu religiosidad superficial y caminar hacia la verdadera identidad que el Señor te ha dado? ¿Estás dispuesto a ir más allá? Ve más allá en tu devoción con el Padre. Ve más allá en tu obediencia a Él. Ve más allá en tu confianza. No tengas miedo, hermano, de ir más allá. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra guianza, el Señor nos lleva. Solamente es cuestión de que nos tomemos de su mano y Él va a ir peleando nuestras batallas. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros vayamos tomados de la mano del Señor, hacia donde nosotros vayamos va a ser garantía. Va a haber bendición, va a haber prosperidad espiritual en todos los aspectos. Debemos de ir más allá, hermano, porque debemos de amar a Dios. No lo debemos de hacer por obligación, porque muchas veces vamos y servimos al Señor por obligación o porque pertenecemos a la iglesia o en un cargo. Debemos de ir más allá porque amamos a Dios. De esa manera no va a haber cargas, no va a haber problemas en nuestras vidas, y si hay, los vamos a poder resolver porque Él es el que va a ir peleando nuestras batallas. Quiero terminar con Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor nos bendice abundantemente, hermano. Nosotros muchas veces le pedimos, cosas que ni siquiera nos benefician,
Y aquí nos explica este versículo que Dios nos bendice de aún abundantemente con cosas espirituales que nos ayudan al creyente a fortalecernos. Entonces, voy a hacer rápido una oración y quiero que analices esto, que vayas más allá, que no tengas miedo. Ya nos dimos cuenta que el Espíritu Santo es nuestra guía y Él ya nos ha llenado de todas esas bendiciones, solamente es que nos esforcemos a ir más allá. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a clamar al Padre. Oh Señor, tú eres maravilloso, Señor, y sabemos que tú vas a obrar. Sabemos que tu presencia, Señor, nos va a dar la fortaleza para ir más allá. Muchas veces tenemos miedo, tenemos problemas en nuestras vidas, Señor, pero debemos de ir más allá y luchar, Padre Santo, porque tú ya nos has bendecido, tú ya nos has fortalecido, Padre Santo. Tú eres poderoso y eres maravilloso, Señor, y sabemos que tú vas a obrar en esta iglesia, porque es tuya, Padre, y te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Ya.